Vamos a hablar de generalidades. Por ejemplo, para que vayamos comprendiendo de qué generalidad vamos a ir hablando. Cuando yo les insistía en las correcciones de los trabajos prácticos, les decía, bueno, fíjense que los elementos se escriben con mayúscula la primera, con minúscula la segunda, siempre en imprenta. Bien, acá les traigo un ejemplo de por qué debe ser así. Más allá de que está normado, se juntaron un montón de científicos y dijeron, esta es la forma de escribir un elemento. Por ejemplo, si yo tengo esto que escribí acá, no se ve muy bien, vamos a repasarlo. Esto es el elemento hafnio de la tabla periódica. Bien, el número atómico 72 si lo quieren buscar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo escribo acá H, parecería un hidrógeno? La F, minúscula. Pero todo esto simboliza el elemento hafnio. ¿Y esto qué es? El ácido fluorhídrico. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Eso es un caso que queríamos charlar, que quería comentarles. Después, por ejemplo, no es todo discusión de errores, pero por ejemplo, si nosotros ya aprendimos a llamar a este compuesto óxido de zinc, vamos a hacer un ejemplo de por qué lo llamamos el óxido de zinc. Muchas pomadas o polvos cicatrizantes para la piel tienen óxido de zinc. El dermagloss, que se usa para las paspaduras de los bebés, tiene óxido de zinc, porque ayuda en la cicatrización de las heridas superficiales de la piel. Bien. Resulta ser de que un científico por allá a lo lejos, muy por allá a lo lejos, estaría bueno que ustedes lo busquen, Paracelso se llamaba. Paracelso, en las distintas minas, descubría que los obreros de las minas de zinc se curaban mejor las heridas que los obreros de las minas de hierro. Entonces empezó a utilizar en sus recetas magistrales, por decirlo así, casi un brujo para esa época, óxido de zinc. Y notaban que la piel se curaba muchísimo más rápido. Bien, distinto, por ejemplo, es el dióxido de titanio. Titanio, dióxido de titanio. Este elemento, formando este óxido, se usa muchísimo. Las pinturas, por ejemplo, lo que es el color blanco de la pintura, está formado por dióxido de titanio. ¿Saben qué más tiene dióxido de titanio? Los comprimidos que están pintados de blanco, esos comprimidos que están pintados blancos, también están hechos con dióxido de titanio. ¿Qué más tiene dióxido de titanio, por ejemplo? La témpera blanca, o la base de la témpera, que es blanca, y después se ponen los pigmentos o las tinturas para que tenga color, se le pone dióxido de titanio. También se puede hacer témperas con óxido de zinc, que también es blanco. En algún momento, si ustedes prestan atención, van a ver alguna chapa, esas que tiran en la calle, que tiene un color plateado, blanco y rojizo. El color plateado es el zinc, que todavía está. El blanco es el óxido de zinc, que se oxidó de ese zinc. Y el rojizo es el óxido y el trióxido de hierro, que ya está oxidada la chapa. Por eso la tiran. Bien. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del trióxido de azufre. Cuando ustedes ayudan en sus casas a picar las cebollas para hacer la comida y lagrimean picando la cebolla y ayudando a sus padres o a sus tíos, abuelos o al encargado que esté en la casa, porque ustedes son muy hacendosos, me imagino,
igual que yo como. Bien, el trióxido de azufre, cuando yo corto la cebolla, es ese gas que me irrita. ¿Por qué? Porque el trióxido de azufre más agua me va a formar nada más y nada menos que ácido sulfúrico en muy bajita concentración. Eso me va a producir irritación, ¿sí? Y esa irritación va a ser producida porque el trióxido de azufre más agua me va a formar ácido sulfúrico en muy bajas concentraciones. ¿Sí? Bien. Distinto, por ejemplo, ese trióxido de azufre está en las células de la cebolla, ¿no? Yo cuando corto la cebolla, se abre y libera ese trióxido de azufre. Otro compuesto de azufre es el sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfídrico. Sulfuro de hidrógeno si estaría en estado gaseoso. Y ácido sulfídrico si estuviese en el agua, disuelto en el agua. Bueno, las bombitas de olor y el olor a caca muchas veces está constituido por esta molécula. Yo siento así, un olor nauseabundo. En cambio el trióxido de azufre, el anterior, es irritante. Este es nauseabundo. Este me va a afectar la vía respiratoria superior. Este por ahí me dan ganas de volver, me dan arcadas. ¿Sí? Bien, ¿dónde se va a encontrar esto? Donde haya descomposición de materia orgánica, por ejemplo. Bien. Después, por ejemplo, ya habíamos hablado en algún momento del monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Este es más venenoso que este. Este se puede decir que es tóxico. Si yo tengo una estufa que quema mal, me va a originar mucho monóxido de carbono y el monóxido de carbono es venenoso. ¿Qué va a hacer el monóxido de carbono? Cuando yo lo inhalo, se va a disolver en la molécula de hemoglobina, la va a engañar pensando, la molécula de hemoglobina la va a engañar pensando que es oxígeno. Vos ya sabés todo esto, ahí. Entonces, ese monóxido de carbono se va a afianzar a la molécula de hemoglobina. Entonces, en vez de llevarme oxígeno al cuerpo, lo que va a hacer, me va a llevar monóxido de carbono. Y a la célula no le sirve el monóxido de carbono. Entonces, empieza a tener anoxia. Bien, quería comentarles esto porque es interesante saber por qué trabajamos con estas sustancias y por qué tenemos que nombrarlas. Otra en particular es esta. El amoníaco. Que empezamos a darle nombre cuando empezamos a hablar de hidrácidos. Pero en realidad, cuando empezamos a hablar de los hidrácidos, dijimos que eran sustancias que daban pH ácido, o sea, podían reaccionar con una base, y que se disociaban en el agua, se disociaban como protones y los halógenos, por ejemplo. Pero en este caso, cuando el amoníaco se disuelve en agua, lo que da es hidróxido de amonio. O sea, cuando yo pongo esto en agua, me da, hidróxido de amonio. Esto tiene más pinta de hidróxido que de ácido. Entonces yo por eso no le daba nombre ácido a esto. Porque esto sí, no es como la fosfina, por ejemplo, que era esto sí, algo va a actuar más como ácido que como base, que como hidróxido.
¿Qué es esto del fosfuro de hidrógeno o ácido fosfídrico? ¿De dónde sale? Cuando nosotros vamos a una zona portuaria, ese olor a pescado rancio tiene mucho contenido de fosfinas, porque los peces tienen muchos fosfatos y en su proceso de descomposición una de las sustancias que da son fosfinas. Así que bueno, quería hacerle estos comentarios como para que vean algunas de las cosas del por qué estamos haciendo estos videos. ¿Vos? Pórtate bien.